Capítulo 4, Parte 1. El mundo prediluviano. Los descendientes de Caín fueron las figuras clave en los acontecimientos que trajeron el diluvio sobre el mundo. ¿Qué hicieron para llevar a la sociedad mundial al punto de saturación universal en el pecado? Para responder a esto es necesario examinar de cerca a Lamec y a ciertos individuos de su familia. Lamec, como se ilustra en el cuadro adjunto, era la sexta persona en la línea que comenzó con Caín. Nótese también que él fue contemporáneo de Enoc, el sexto predicador de justicia en la línea obediente de Set y Enos. Ahora lea Génesis 4:19. Aquí hay una lista de la línea de Caín desde su propio hijo Enoc hasta Lamec. Pero eso es todo lo que es, una simple lista y sin adornos. Dios no tiene nada especial para que aprendamos acerca de estas personas hasta los tiempos de Lamec y después. No hay nada significativo acerca de esta línea hasta que Lamec y su familia llegaron a la prominencia en los siglos inmediatamente posteriores al diluvio. Pero después de la simple lista en el versículo 19, la Biblia da especial énfasis a Lamec, sus 2 esposas y 4 de sus hijos, un total de 7 personas, versículos 19 al 24. Ahora bien, debe darse cuenta de que Lamec tuvo 77 hijos, Antigüedades de Josefo 1, 2, 21. Sin embargo, solo 4 de ellos se mencionan aquí por su nombre. Dios enfatiza estos puntos en la Biblia que son importantes para ayudar a nuestra comprensión general de lo que es significativo en la historia. No se incluyen los factores insignificantes. ¿Qué es tan importante acerca de Lamec, sus 2 esposas, Adá y Sila, Jabal, Tubal-Caín, Jubal y Naama? Para responder a esta pregunta vital, hagamos un estudio inicial de estos individuos. Consideremos primero a Lamec. Tomó 2 esposas. Dios, el autor del matrimonio legal, creó solo una esposa para Adán, pero Lamec decidió que esto no era lo suficientemente bueno para él. Se convirtió en un practicante de la bigamia. El comienzo de esta práctica en la sociedad prediluviana posterior podría ser una indicación de que la población masculina se redujo debido a las constantes luchas y la violencia generalizada en ese tiempo. Además de eso, era un hombre que practicaba la brutalidad. Lea su declaración en los versículos 23-24. Este es un famoso fragmento de poesía prediluviana, el poema más antiguo jamás registrado. La última parte del versículo 23 puede traducirse como: he matado a un hombre hiriéndome y a un joven por haberme hecho magulladuras. En otras palabras, aquí había un hombre que dijo: yo mato a la gente que se interpone en mi camino. Este es un punto importante para entender el verdadero carácter de Lamec. Era un hombre de violencia. Este poema está en la Biblia por una razón. Dios no hizo que Moisés insertara elementos como este en las Escrituras simplemente para ocupar espacio. Una de las 2 esposas de Lamec era Sila. ¿Por qué era famosa en la sociedad prediluviana? ¿Por qué Dios llama especialmente la atención a ella en Génesis 4? Su propio nombre es significativo. Sila significa sombra u oscuridad. En el antiguo mito griego se la conocía como Demeter, pero según el Smith Classical Dictionary, a veces se la llamaba Demeter negra. Los hechos científicos dejan claro por qué Sila era una mujer famosa. Estos hechos científicos responden a la pregunta principal: ¿cómo se originaron las diferentes razas? Como ya se mostró en nuestro estudio de Génesis 1, Dios creó tipos de seres vivos, plantas, animales, seres humanos, y cada tipo se reprodujo según su especie. El ganado reproducía ganado, los perros reproducían perros, las manzanas reprodujeron manzanas, las rosas reprodujeron rosas, y los humanos reprodujeron a los humanos. Contrariamente a la teoría de la evolución, este hecho científico nunca ha cambiado. Un tipo nunca se ha convertido en otro tipo. Sin embargo, dentro de cada tipo hay variedades. Hay muchas variedades de vacas, gallinas,
perros, duraznos, rosas. Un tipo no puede cruzarse con otro diferente, pero las variedades pueden cruzarse. Estos asuntos también se aplican a los seres humanos. ¿Cómo se originaron estas variedades? Ellos no estuvieron aquí en la creación original durante la semana de la creación. En ese tiempo Dios creó solo los principales tipos. Adán nombró a cada especie en parte de un solo día. Le habría llevado semanas ponerle nombre a cada variedad. La ciencia ha aprendido que cada especie se dividirá en nuevas variedades de repente, por una ley de la naturaleza llamada mutaciones. Dios estableció leyes en la naturaleza de modo que en raras ocasiones cada especie reproduce variedades distintas para la belleza y el beneficio de la humanidad. ¿Qué es la mutación? Es el cambio repentino que ocurre raramente, pero no por ello menos ha ocurrido a lo largo del tiempo en la estructura de las células reproductoras de un tronco parental. Esta ley, puesta en marcha por Dios en cierta generación de troncos parentales, de repente reproduce una nueva variedad. Cuando de repente se reproduce una nueva variedad, esta variedad continuará reproduciéndose después de su variedad indefinidamente. La raza negra es una mutación de la estirpe de Adán. Se originó en cierta generación después de Adán. Lo mismo ocurre con la raza oriental o amarilla. Las razas blanca, negra y amarilla existían antes del diluvio. Ahora, la importancia de Sila se está haciendo evidente. Es probable que Sila fue la primera mujer verdaderamente negra en la historia de la humanidad. Este factor por sí solo la habría hecho famosa. Ser la esposa de Lamec la hizo aún más conocida. No fue sino hasta la época de Lamec que ocurrió la primera mutación negra verdadera en la familia humana. Jabal, fíjense en el versículo 20, era un ganadero. Se le describe como el padre, versión King James, de aquellos que llevaban este tipo de vida. Sin embargo, esta palabra puede traducirse como maestro. Después de todo, no fue el primer individuo en criar ganado. Abel y Caín habían hecho esto siglos antes. ¿Qué tenía de especial el hecho de que Jabal fuera ganadero? Nótese que también vivía en tiendas de campaña, por lo que practicaba una forma de vida nómada. Él estaba siguiendo el camino y los métodos de Caín. Caín, recuerden, forzó la tierra. Quería obtener siempre lo máximo, por lo menos. Jabal, entonces, debe haber estado probando varios métodos de criar ganado que eran contrarios a las leyes de Dios en la naturaleza. Probablemente los alimentó a la fuerza para engordarlos más rápido. Podría haber probado métodos de cruzamiento para desarrollar nuevos tipos de ganado con las características que deseaba para obtener una ganancia. Son estas personas de la línea de Caín y la familia de Lamec las que tuvieron un impacto particular en la sociedad de su mundo, y este impacto fue negativo. Su influencia era contraria a Dios. Esto se hará cada vez más evidente a medida que se desarrolla la historia. El hermano de Jabal era Jubal. Fue el creador de la música. Esto no significa que no hubiera habido música antes, pero significa que desarrolló una música que tuvo una influencia dominante en la sociedad. Su tipo de música marcó la pauta para toda la música de su tiempo y de después. ¿Qué tipo de música era? La palabra manipular en el versículo 21 significa usar injustificadamente o profanar. Número 8610 en el diccionario hebreo de la Concordancia de Strong. Jubal le estaba dando un mal uso a la música. Su música fue de las que se hicieron populares, pero lo que es popular es casi siempre mediocre. Nuestra radio nos dice todos los días. Su música no era inspiradora ni edificante. Era del tipo que vagaba, sin rumbo. El mejor ejemplo sería pensar en la música oriental o gitana, que a menudo no es más que un ruido serpenteante. Hay que señalar que la música, tal y como la conocemos, no se puso de moda hasta después del año 1500 después de Cristo, cuando todos nuestros instrumentos modernos, que son muy complejos, llegaron a ser inventados y perfeccionados.
Jubal, sin embargo, puso en uso los dos tipos básicos de instrumentos, los que se pulsan y los que se golpean para producir el sonido. La música de Jubal iba bien, una forma de vida nómada, vagaba a propósito y nunca llegó a detenerse en ningún lugar. Y ahora, Tubal-Caín, la frase del versículo 22, instructor de todo artífice de bronce y hierro, adquiere verdadero significado cuando se traduce como Tubal-Caín, martillo o forjador de todo instrumento cortante de bronce y hierro. Comentario de Jemieson, Fawcett y Brown. Él estaba fabricando armas. Josefo respalda esta conclusión con su afirmación de que Tubal-Caín era muy experto y famoso en las actuaciones marciales, militares. También nos dice que era un individuo de gran fuerza. En otras palabras, Tubal-Caín, el vulcano original, fue el primer hombre en desarrollar las artes de la guerra, tácticas militares, y fue el primero en usar el bronce y el hierro para fabricar armas como lanzas, cuchillos y espadas con el propósito de conquista. Las implicaciones totales del trabajo de Tubal-Caín deben ser discutidas con mayor profundidad. Sobre la base del elemento tiempo de las generaciones antes del diluvio, como se ilustra en el gráfico, el hombre es representado aquí en Génesis 4 como habiendo desarrollado metales en una etapa muy tardía de la historia antes del diluvio. En otras palabras, este desarrollo se produjo durante la vida de Noé, o en el último tercio de la duración de esta sociedad pecaminosa. Esto significa que durante siglos hubo un estancamiento en la línea de Caín. La familia de Caín tardó siglos en hacer mejoras culturales y volver al nivel que Caín había disfrutado antes de su destierro. Date cuenta de que Caín nunca fue representado como un falsificador de metales, ni tampoco lo fue su hijo Enoc. No fue hasta que pasaron muchas generaciones que se desarrolló esta habilidad altamente técnica. El hombre podría haber experimentado con este tipo de habilidad de forma limitada en una época anterior, pero no fue hasta que llegó Tubal-Caín que hubo alguien que fuera un verdadero falsificador, uno que fundiera el metal de su estado natural y lo purificara. Este arte de crear un fuego sobrecalentado de muchos cientos de grados de temperatura no ocurrió en poco tiempo. Esto tardó siglos en desarrollarse y perfeccionarse. Adán y Caín en los primeros días nunca tuvieron nada de este tipo. Nótese que Tubal-Caín trabajaba con latón y hierro. El latón es una aleación de cobre y zinc. También podía tener bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Por lo tanto, tenía cobre, aleaciones de cobre y hierro. Esto no significa que aprendió a fundir todos estos metales en un año o menos. Probablemente aprendió primero a purificar el cobre y de allí pasó al conocimiento del hierro. El hierro requiere una temperatura mucho más alta que la necesaria para reducir el cobre. Pero como este famoso hombre vivió durante varios siglos, tuvo tiempo de sobra para acumular este conocimiento. Una de las principales razones por las que Tubal-Caín fue tan famoso fue que, durante mucho tiempo, fue la única persona que poseía este conocimiento de fundición y forja de metales. Guardó este conocimiento para sí mismo, lo mantuvo en secreto. Aquí no había publicación de conocimiento para que cualquiera pudiera hacer su propia pequeña fragua. De hecho, toda la historia de la familia de Lamec es la historia de un grupo familiar limitado que poseía conocimientos técnicos avanzados de los que abusaban. Y Tubal-Caín usó sus oficios y habilidades para hacer la guerra a otras personas que no sabían cómo refinar el metal y hacer armas. En breve se presentará una descripción más completa de sus actividades. La Biblia también dice, versículo 22, última parte, que Tubal-Caín tenía una hermana llamada Naama. Nada más que esto se revela acerca de ella en la Biblia. Sin embargo, Dios la ha mencionado aquí con un propósito. Quiere llamar nuestra atención sobre esta famosa mujer para que busquemos conocimiento sobre ella en otras fuentes. Recuerda que ella era la hija de Sila. Naama también era negra. La tradición judía muestra que Naama era famosa como tejedora de telas. Ella era el miembro de la familia de Lamec
que inventó los textiles e influyó en los estilos de ropa antes del diluvio. Es la Atenea de la tradición griega. Indudablemente hizo que las mujeres se vistieran de manera inapropiada e inmodesta. Esta fue la influencia que ella tuvo sobre la sociedad del mundo prediluviano, pero también influyó en el mundo postdiluviano. Ella no pereció en el diluvio porque se casó con Cam y por lo tanto estaba en el arca. Note el patrón general. Jabal usó métodos incorrectos como criador de ganado. Jubal pervirtió la música. Tubal-Caín hizo un mal uso de los metales y llevó a los hombres a hacer la guerra. Nahama desarrolló estilos de ropa populares e inapropiados. En resumen, todos los desarrollos físicos y técnicos que influyeron erróneamente en la sociedad vinieron de la familia de Lamec en la línea de Caín. Y también note que estos desarrollos florecieron en la generación justo antes del diluvio, cuando la población de la tierra estaba explotando. Todos estos factores e influencias se sincronizaron para llevar al mundo por el camino de la destrucción. Recuerde ahora que lo anterior solo pretendía ser una visión general preliminar de la familia de Lamec para preparar el escenario para enfatizar su pleno impacto en su mundo. Ahora es el momento de dar más detalles sobre estos individuos desobedientes. Lamec fue un pionero en la dirección equivocada. No solo era un hombre fuerte y violento que practicaba la bigamia, fue el primer hombre en iniciar los matrimonios raciales intermixtos. Note de nuevo, Génesis 4:19, Lamec tuvo dos esposas, Ada y Sila. Sila pertenecía al linaje de Caín. Racialmente, ella no era de raza blanca, como probablemente lo era Lamec. Estaba perfectamente bien que Lamec se casara con Sila. Pero es muy probable que Ada perteneciera a la familia de Set. Ella vino de la línea blanca antes del diluvio. Esta declaración aparece en la edición de 1961 de la Enciclopedia Británica, artículo Lamec. Al casarse con Ada, Lamec se había atrevido a cerrar la brecha entre las razas. Se había rebelado groseramente contra Dios y lo había hecho a sabiendas. Pero según las fuentes antiguas, este acto agradó mucho a los descendientes de Caín. Querían mezclar las razas. Su objetivo era hacer un mundo, una sociedad, racial y religiosamente. No querían permanecer separados como Dios había prescrito para su beneficio. Este hecho se revela específicamente en Génesis 6:2, que se analizará en breve. Pero Lamec no solo era un bígamo y un rompedor de barreras raciales, también fue un asesino. Mató con un propósito. Su objetivo era ser el líder del mundo en su época, por lo que mató a aquellos individuos famosos que lo desafiaron para este puesto. Note de nuevo el patrón en Génesis 4. Aunque este es un resumen muy breve, todavía se nos dice bastante acerca de Caín a través del versículo 17. Luego, 6 versículos, del 19 al 24, están dedicados a Lamec, pero los 5 individuos que están en el medio simplemente se enumeran en el versículo 18. La implicación es que 2 individuos clave en la escena mundial fueron Caín y Lamec. Caín, obviamente, fue el gran patriarca en su línea, ya que fue el antepasado original de todos ellos. Recordemos que nació alrededor del año 3950 o aproximadamente medio siglo después de que sus padres abandonaran el jardín del Edén. Luego, conociendo la gran duración de la vida en ese mundo, probablemente vivió más de 800 años. Lamec fue contemporáneo de Enoc. Enoc murió prematuramente a la edad de 365 años. Si Lamec vivió un lapso de vida normal, sus fechas aproximadas serían de 3300 a 2500. En otras palabras, las vidas de Lamec y Caín podrían haber coincidido en unos 3 siglos. Aunque Lamec era el sexto de Caín, sus vidas aún se encontraron. Todo esto hace lógica a la tradición judía que dice que Lamec mató a su antepasado Caín. Lamec era un hombre fuerte y líder que dejaba que su fuerza y poder se le subieran a la cabeza. Quería ser el líder mundial de su tiempo.
Su archirrival era el gran líder patriarcal de la familia, Caín, el Cronos de la mitología. Desafió a Caín por ese liderazgo y Caín fue asesinado como resultado. Si Lamec hubiera sido paciente, Caín habría muerto razonablemente pronto de todos modos, ya que era anciano incluso para esa época. Pero Lamec, sin duda, no quiso esperar más de lo necesario y cuando llegó la oportunidad, se deshizo de Caín. En este punto, recuerde la historia de la famosa ciudad amurallada de Caín, Enoc, que se discutió en el capítulo anterior. Recuerde que esta ciudad no solo fue destruida en el diluvio, sino que fue destruida en otro momento siglos antes. Su famoso muro fue destruido y luego reconstruido. Aparentemente, Lamec no solo quería quitar a Caín de su camino, sino que también quería apoderarse de su famosa ciudad. Por lo tanto, él y sus fuerzas deben haber atacado el cuartel general de Caín, rompieron el muro, mataron a Caín y a otros con él y tomaron el control de la ciudad. Este fue probablemente uno de los episodios más famosos en la historia de la violencia que llenó el mundo antes del diluvio. Génesis 6:11. Lamec tenía más de una razón para matar a su famoso antepasado. Lea esta interesante declaración de Josefo. Lamec era tan hábil en asuntos de revelación divina que sabía que iba a ser castigado por el asesinato de su hermano por Caín. Como resultado, Lamec guardaba un rencor de siglos contra Caín. Culpó a Caín por traer una maldición, Génesis 4:11 y 12, sobre el mundo y sobre sus descendientes, incluido el mismo Lamec, y quería vengarse. En realidad, este fue un final apropiado para Caín. Había asesinado a Abel, pero no había sido ejecutado por su crimen. Dios lo dejó ir. En relación con esto es necesario contrastar el gobierno antes y después del diluvio. Dios no instituyó el gobierno humano antes del diluvio. No había agencias creadas entre los hombres para vengarse de los criminales. Dios simplemente dejó que las personas siguieran su propio camino. Pero después del diluvio, Dios le dijo a Noé que la sociedad debía castigar a los criminales, que los asesinos debían ser ejecutados. Génesis 9:6. Por lo tanto, a Caín se le permitió vivir después de su crimen. Dios quería que él desarrollara su camino para que las personas pudieran aprender por experiencia dura y duradera que tales métodos solo conducen al sufrimiento y la muerte. Sin embargo, la forma en que Dios siempre juzga es que eventualmente el castigo debe caer. Tarde o temprano todos deben pagar por sus crímenes. Caín no fue la excepción, y el instrumento de castigo de Dios era Lamec. Caín, pues, vivió mucho tiempo, pero finalmente fue reemplazado por Lamec como el gran gobernante del mundo. Lamec tomó el lugar que había sido ocupado por el gran patriarca de esta línea de gente. Esto lo convirtió en un hombre de fama e influencia mundial, el Zeus de su tiempo. Saber tanto sobre Lamec da lugar a una pregunta interesante. ¿Lamec mató a Enoc? Enoc y Lamec vivieron al mismo tiempo. Enoc, un descendiente justo de Set y Enós, fue un predicador de justicia y un profeta. Judas, el hermano de Cristo, arroja algo de luz sobre la obra de Enoc. Y Enoc también, el séptimo desde Adán, Judas contó a Adán como el número 1, profetizó de estos hombres pecadores, diciendo: He aquí que el Señor viene con 10,000 de sus santos para hacer juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos que hay entre ellos de todas las obras impías que han cometido impíamente, y de todas sus duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14:15. Enoc dijo que Dios se vengaría de los hombres impíos en su día y en todas las generaciones futuras. Dejó en claro que ningún criminal se saldría con la suya con sus crímenes. En otras palabras, Enoc debe haber predicado vigorosamente en contra de los pervertidores del camino de Dios en su tiempo, y por supuesto, el protagonista del crimen y la violencia era Lamec. Génesis 5:21 al 24 nos da una idea de qué clase de hombre era este sexto predicador de justicia en la línea de Set. Estos versículos no nos dicen cómo murió, pero sí nos dicen cuándo murió.
Murió a la edad de 365 años, cuando otros hombres de su tiempo vivían 600 años más. Versículo 23. Enoc murió prematuramente por 600 años. Ahora bien, la Biblia deja claro que Dios concede larga vida a los justos en general, y no hay duda de que Enoc era un hombre justo. Caminó con Dios durante siglos, pero su vida se vio truncada. Por lo tanto, parece plausible que Lamec se cansara de la persistente predicación de la verdad de Enoc y decidiera callarlo. Y como a veces sucede, Dios aparentemente permitió que su profeta fuera martirizado. Después de la muerte de Enoc, el Eterno tomó su cuerpo y lo enterró en secreto. Versículo 24. Como lo hizo más tarde con el cuerpo de Moisés. Deuteronomio 34, 5 y 6. Para una prueba detallada de esto, refiérase al folleto del Dr. Hay, ¿Dónde está Enoc y Elías? Así como Lamec desafió a Caín con éxito por el liderazgo mundial, Lamec también tenía un rival importante. Pero este rival pagó con su vida debido a sus ansias de poder. Pronto se discutirá quién fue el que desafió sin éxito a Lamec por el poder. Es digno de notar que las vidas de Lamec y Noé también se encontraron. ¿A qué condujo esto? Esta es otra pregunta que se tratará en breve.